Hola, ganchilleros y ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchigurumi. Puede que alguna vez hayas visto por las redes, en alguna fotografía o algo, algún amigurumi con un aspecto ligeramente distinto a lo que tú sueles hacer, o incluso que cuando tú has estado tejiendo, alguna que otra pieza se te haya dado la vuelta, se haya girado y el aspecto no haya sido exactamente el mismo de lo habitual o del resto de las piezas. Esto normalmente es porque se ha tejido por el lado del revés, es decir, que la parte del revés de la pieza queda hacia afuera, la parte visible, en lugar de la del derecho. Yo te voy a mostrar la diferencia con dos de mis Maigurumi, con dos de mis muñecas, y además te voy a enseñar cómo reconocer cuando estás tejiendo cuál es la parte del derecho y cuál es la parte del revés de tu pieza para que puedas identificarlas y decidir cuál es la que quieres que se vea en tu amigurumi. Así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Vamos a aprender cómo identificar el lado del derecho y del revés de nuestro trabajo. Aquí puedes ver dos cabezas de muñecas que se han hecho con ambos métodos para compararlos. Es exactamente el mismo patrón, pero parecen bastante distintos. Este es el lado del derecho. Puedes ver perfectamente e identificar las vueltas, así como los puntos con forma de V. Este es el lado del revés. Puedes ver la pequeña línea de la parte trasera de cada punto y el dibujo en forma de líneas rectas en lugar de las líneas de cada vuelta. Ahora vamos a aprender a identificar ambos lados cuando estamos tejiendo. Aquí puedes ver los puntos con forma de V del lado del derecho. Y aquí la parte trasera de cada punto. Cuando estás tejiendo, si tienes la aguja cerca de ti, entonces es el lado del derecho. Y esta es la dirección en la que vas a trabajar. En el lado del revés, tu aguja quedará alejada de ti. Y esta será la dirección en la que vas a trabajar.
Además, en el lado del revés, el trabajo parece que se cierra sobre sí mismo. Ninguno de los dos lados, del derecho o del revés, es mejor que el otro. Simplemente aprende a identificarlos para elegir cuál de los dos prefieres. Como ves, es muy fácil cambiar de uno a otro. Entonces, ¿cuál de los dos prefieres tú? Pues bien, ya has visto que realmente no hay ninguna diferencia salvo la apariencia que va a tener tu amigurumi al final, y debes saber que no es más correcto o menos correcto hacerlo de una u otra forma, pero sí es importante que tú sepas identificar cuál es cada una de las partes, el derecho y el revés, para que lo hagas a conciencia, porque tú quieres y no porque el azar lo ha querido así. Así que ahora ya puedes decidir si quieres que tu amigurumi se vea del derecho o del revés, y sobre todo vas a poder cambiarlo si no está teniendo el aspecto que más te gusta. Como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme a mí en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos, y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!